ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los panelistas Orlando Riascos y Sebastián Acosta. A ellos ya los conoce nuestra teleaudiencia y los saludamos. Buenos días. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Sebastián. Un cordial saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Buenos días, Orlando. Buenos días, José Alberto. Y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy bien. Hoy es 3 de julio del año 2019. Hoy hace 200 años la ciudad de Cali fue escenario de, digámoslo, el verdadero grito de independencia. El precursor del grito de independencia. Cali precursora de la independencia. Cali precursora de la independencia. Y desde el 3 de julio de 1810, hace 200 años, se patentó, se selló la pugna o la pugnacidad que históricamente ha existido entre Cali y Popayán, atravesada en la mitad por la pugnacidad de Buga y de Cartago, apoyando a Popayán frente a Cali. Los líderes, digamos los republicanos de la época de la independencia, precursores de la independencia, no eran precisamente comerciantes, no eran industriales, eran los criollos terratenientes, los criollos mineros que tenían ya desde esa época tierras, muchas tierras en esta comarca, que se enfrentaban a los comerciantes y de alguna manera estaban en contra de la presencia de los representantes de la metrópolis, aprovechando entre otras que ya para esa época el rey Fernando VII ya había sido detenido. En 1808 el rey Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte es detenido. Fue detenido. Y es llevado a Francia. Que ahí fue donde realmente España se descuadernó. Estos son daticos importantes de entregarles a ustedes, porque la verdad, esto nos lo enseñaron en la primaria y de pronto en la secundaria a los más mayores, pero tan mal enseñado que nunca eso se quedó asimilado y no hemos podido entender cómo fue que se fue conformando todo este territorio. Ese es el primer punto que quiero poner aquí sobre la mesa, no tanto para repasar la lección de historia, sino para intentar comentar el significado que tuvo ese grito de independencia del 3 de julio, hoy 3 de julio, hace 200 años, comandados por Joaquín de Caicedo y Cuero y otro grupo de notables, insisto, de la comarca, hastiados de la presencia o de
la subyugación que desde Popayán se estaba haciendo, pero aislados, o mejor, en todo caso, separando a los esclavos y a los indios de cualquier posibilidad de independencia, ellos proclamaron este grito. Ese es el punto que les quiero pedir a ustedes dos que comenten. Sebastián. Bueno, pues empezamos a meternos en terrenos de historia. Sí. Historia importante. En la medida que estas tierras, y estas tierras me estoy refiriendo a todo el suroccidente colombiano, siempre estuvo en pugna, no solamente frente a poderes centrales como Santa Fe y como la Capitanía de Quito, sino también a poderes más locales, más regionales. Entonces, la gran batalla no fue propiamente la batalla de independencia, sino que hubo otras batallas después de que la República se conformó. Estas batallas fueron la Guerra de los Supremos, por ejemplo, en la que Tomás Cipriano de Mosquera, que era, digamos, un gran líder del suroccidente colombiano, pues empieza a generar resistencia a Santa Fe, y por un periodo de 9 meses el Gran Cauca, que empezaba, o bueno, digamos que su notoriedad fue propia en este periodo, en el que involucraba el Viejo Caldas, involucraba Valle, Tuluá, lo que es Tolima, lo que hoy es Huila, y de ahí para abajo lo que es Cauca, lo que es Nariño, lo que es Putumayo, digamos, todo eso era un solo estado, y ese estado durante un periodo de 9 meses, de Cartago hacia abajo, fue de Ecuador, ¿no? Por la disputa que hubo frente al proceso que José Alberto acaba de mencionar de la esclavitud y de las leyes abolicionistas de la esclavitud, y también de la descentralización del poder. Entonces, Tomás Cipriano Mosquera empieza esa guerra, independiza, entre comillas, de Cartago para abajo para volverlo y anexarlo a Ecuador. Ya después se reconfigura el orden previo y vuelve otra vez toda esta tierra a ser parte de lo que hoy se conoce como Colombia. Entonces me parece importante todo ese recuento, y que siempre estuvo en pugna la libertad de los esclavos y la igual autorización de derechos y autonomía a las poblaciones indígenas y negras. Y fíjese, Orlando, antes de darle la palabra, que eso que acaba de comentar brevemente Sebastián confirma que el Gran Cauca, que es el recorrido desde Popayán hasta Cartago, digámoslo así, históricamente ha sido una tierra de terratenientes y no precisamente de empresarios. En el valle comenzó a desarrollarse el tejido empresarial a partir de la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, por aquello de Jumbo y por las multinacionales americanas que llegaron, pero si no hubieran llegado, estos serían grandes extensiones de tierra dedicadas o a caña, o a cacao, o a otro tipo de cultivos, pero no exactamente industria. Yo creo que muy buen tema hoy, que se toca el informativo de nuestra gente, porque nos mete en el tema del territorio, de su formación histórica, su situación económica, la situación socioeconómica. Yo quiero recordar una cifra, o sea, que la tengo en la mente. O sea, en 1938 Cali tenía 50.000 habitantes. O sea, entonces mirando hacia atrás, o sea, hace 200 años, en el 3 de julio de 1810, ¿cuántos habitantes tenía Cali? O sea, era un villorrio, pues se dice aquí que era solamente La Merced y ahí San Nicolás. Y la Plaza Caicedo. Y la Plaza Caicedo, o sea, era un villorrio. Exactamente, entonces desde ahí viene un tema que aquí ha sido muy recurrente, el tema de los ejidos, ¿no? Sobre todo el tema de la tierra. Pero también... eso es muy importante eso. El tema, es la capital americana de los ejidos, Cali. Que eran territorios del común, que donde la gente se aposentaba, pero y le pertenecían a todo el mundo, ¿no? No hacía parte del centro de la ciudad, sino que estaba en las afueras y que luego se fue extendiendo. Y hoy conocemos pues que muchos territorios en Cali se encuentran en esa situación. También recordar, lo vi ahora en la celebración de los 50 años del barrio obrero. Y precisamente... Los 100 años. 100 o 50. 100 años. 100 años, sí. 100 años del barrio obrero. Entonces
Entonces veía que una de las cosas importantes era cuando había llegado el tren del Pacífico a Cali, que había empezado a construirse hace muchos años, hacia Buenaventura, y luego el primer tramo, entonces cuando pasa por Dagua, pasa por la cumbre y llega a Cali. Todo ese fenómeno que generó la construcción del tren del Pacífico. Yo creo que eso lo colocó a Cali, digamos, como en el epicentro económico, y por eso de alguna manera se convierte en la capital del Valle del Cauca, después de haberse dividido el Gran Cauca con el tema de Popayán. Y solamente el departamento del Valle del Cauca viene a ser departamento como tal en 1910. Entonces digamos que eso es importante recordarlo, porque vamos reconociendo cómo se fue formando nuestra identidad, cómo se fue generando, digamos, este territorio. Pero yo quiero resaltar algo que usted decía ahora, es que Cali, digamos, fue fundado por grandes terratenientes y los dueños simplemente cosechaban aquí. O sea, aquí se generó, digamos, el conservadurismo, para decirlo en términos económicos, la casta religiosa, los dueños de la tierra, los dueños del azúcar, de esos grandes plantíos de azúcar y de la caña de azúcar, y no había, digamos, para decirlo de alguna manera, grandes empresarios. O sea, la industria del Valle del Cauca no se genera de alguna manera, no había tantos comerciantes, pero solamente después es que Cali, el Valle del Cauca, se ha convertido en un gran centro comercial. Entonces, digamos que bueno reencontrarnos con esa historia, que hoy, 3 de julio, Cali fue precursora de la independencia y efectivamente contribuyó a que el 20 de julio de 1810 ya Cali se había pues adelantado a ese grito de independencia en Bogotá. Bueno, esto es importante traerlo a rememorarlo, porque, insisto, esa frase manida de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, que se vuelve como lugar común en este tipo de situaciones, es muy precisa, porque si uno comienza a esculcar genealógicamente la tradición de las familias vallecaucanas y caucanas, que aún hoy siguen predominando en la dirección política y económica del Estado, son las mismas familias. Los Fernández de Soto, los Caicedos, los Cabales, los San Clementes, los Borreros, los Garcés, Los Carvajal, es decir, Roser, que además casi todos tienen ligazón con Popayán o con Buga. Ojo, no exactamente con Cali. Si uno va a ver los Cabal, los Fernández de Soto, son bugueños, los San Clementes son bugueños. Porque Buga era la que tenía la... Claro, Buga tenía más predominancia que la propia Cali en ese Gran Cauca que tenía como eje, digámoslo, político a la ciudad de Popayán. Esto es bien importante e insisto, ayer yo tenía la oportunidad de conversar con una empresaria antioqueña que estaba de paso por Cali, y ella decía: ustedes en Cali están haciendo cosas interesantes, pero definitivamente ustedes no son empresarios. Así me lo dijo. En Cali no se percibe como el ambiente empresarial. Hay comercio, y hay terratenientes, y hay agricultores, y hay agroindustriales, pero no hay exactamente una burguesía empresarial, digámoslo así. Y mire que eso que ella lo dijo, y lo dijo contrastando lo que pasaba con Medellín, hoy, 200 años después, tendríamos que decir, tiene la razón. La vocación histórica del Gran Cauca ha sido más de poseer la tierra, y habría que agregar, ¿no?, y apoderarse de la tierra ejidal. Cali fue considerada la capital americana de los ejidos. Los ejidos, como lo explicó Orlando Riascos, son lo que hoy llamaríamos terrenos baldíos de la nación, que en el caso de la colonia era el rey quien mediante cédulas reales le entregaba a los municipios o a las comarcas ya establecidas: usted le entrego estas 200 hectáreas o estas 500 o estas 100 de terrenos ejidales para el desarrollo de la comunidad. Por ello llaman tierras del común. Los ejidos son tierras del común, pero por todos estos detalles de las luchas de independencia, cada quien que iba a luchar por la independencia se iba quedando con un pedazo de la tierra.
exactamente me recuerda a esto, mi querido Orlando. Después de la famosa revolución sandinista de 1979, yo tuve la oportunidad de visitar Nicaragua como una década después. Y a mí me hablaban de la piñata sandinista. Yo no entendía qué era eso cuando llegué. Y me dijeron, venga, le mostramos la piñata sandinista. Y me llevaron a un barrio grande, más o menos parecido a lo que era en ese momento Ciudad Jardín aquí. Y los anfitriones, a la delegación que íbamos, nos decían, vea, esta y esta y esta eran casas de no sé qué industrial, no sé qué comerciante, no sé qué político de Somoza. Y esto ahora es, ¿cómo se llama el que está ahora presidente? Daniel Ortega. De los Ortega, de los no sé cuál. Es decir, la piñata sandinista era que a medida que iban liberando a Nicaragua de los Somozas, ellos iban apropiando del patrimonio de los Somozas. Y aquí pasó lo mismo, solo que 200 años antes. Fue la piñata ejidal. Este pues es un tema no anecdótico, es histórico, pero es muy importante que usted, amable televidente internauta, lo tenga en cuenta. Ahora vayámonos a otra fecha conmemorativa. Ayer hizo 11 años que el país y el mundo se vieron sorprendidos por la operación Jaque. Yo creo que los que tenían más de 6 años se deben acordar. Y los que éramos mayores, pues con toda razón nos acordamos. El 2 de julio, o sea, ayer hizo 11 años, nosotros recibimos una noticia, un extra mundial. Liberados, ¿cuántos fueron? 11. 11 secuestrados. 11 secuestrados, entre ellos la más emblemática, Ingrid Betancourt. Liberados en un helicóptero de la Cruz Roja, que no era helicóptero de la Cruz Roja, eran 2 helicópteros militares colombianos que fueron pintados con los emblemas de la Cruz Roja y que incluso generó una discusión internacional desde el punto de vista del derecho internacional por el uso de los emblemas de la Cruz Roja para hacer este trampeamiento, digámoslo, a la guerrilla. Pues bien, el día de ayer el expresidente Álvaro Uribe ha puesto dos trinos en su Twitter en los que palabra más, palabra menos dice: ningún cuento de que Santos fue el que comandó esto. Santos estaba al margen de todo esto. De hecho, estaba viajando, estaba por París. Y nunca tuvo nada que ver. Y cuando intentó tener algo que ver, vino casi que aculillado a decirme a mí: presidente, y si nos descubren, entonces yo pienso que mejor dejémoslos que los devuelvan a la selva. Y yo, presidente, dije: no, señor, de ninguna manera. El plan sigue y hay que liberarlos. Eso pues ha generado reacciones. Juan Manuel Santos también ha reaccionado, pero lo más importante es que un militar retirado, El comandante de la operación, ¿sí? De nombre o de apellido Rico, pues no recuerdo el nombre de él ahora, ha dicho que no, que sí participó Santos, que Santos fue el que lideró la operación. Obviamente, la primera autoridad de la operación es el presidente de la República, por mando, porque él es el comandante supremo de las fuerzas militares, pero su ministro de Defensa es quien está al frente de la parte operativa y logística. Y dice este señor, brigadier general, que Juan Manuel Santos estuvo al mando y al tanto con el general Montoya y con él de todos los detalles de esta operación. Pero aquí volvemos al rifirrafe entre dos expresidentes que han capitalizado los últimos 16 años de la historia de Colombia en sus peleas, yo no sé si decir vanidosas o ególatras o megalómanas o en todo caso desquiciadas. Las palabras del presidente Uribe, yo creo que lo que genera es nuevamente la polarización y quererse meter en el tema de la guerra, reivindicar hechos militares y desconocer lo que hizo Santos tanto como ministro
y que hizo como presidente de la República en el tema de la paz. Yo creo que ese es un hecho, digamos, la liberación de los secuestrados es un hecho importante de los servicios de inteligencia, del ejército, del descuido de la guerrilla de las FARC, o sea, todo lo que significó, pues me parece que marca un hito, es importante recordarlo, además porque permitió la liberación de esas personas que injustamente, infamemente, están condenadas al secuestro por tantos años por la guerrilla de las FARC. Yo creo que esos son de los hechos que más le repudia hoy la sociedad civil a la FARC y que le reclama, y que por eso, digamos, tanta discusión por el tema de su vinculación a la vida civil y que no hayan pagado cárcel, por el tema del secuestro que sometieron a muchas personas en Colombia y también a militares. Pero, digamos, revivir ese tema de que si Santos estuvo al frente de la operación o no, me parece inocuo, me parece que es un tema simplemente del señor expresidente Uribe, tratar de reivindicar la guerra y tratar de polarizar más el país. Yo creo que a Uribe, digamos, dejarle parar tantas bolas por las cosas que dice y dejarlo en el olvido, en el traste del olvido, y no pararle bolas, porque Uribe siempre está incitando a la guerra y a la polarización. Pues me parece, digamos, que esta fue una estrategia que en su momento, como usted lo dice bien, José Alberto, fue muy criticada porque vulneraba aspectos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional. Pues, una fuerza militar se disfraza de fuerza de paz y viste sus miembros y también su vehículo, en este caso el helicóptero de la Cruz Roja Internacional, que es una ONG sin ninguna injerencia política y sin la toma de un bando en ningún conflicto en el mundo. Entonces, en su momento hubo cierto aspecto institucional que se recalcó. Evidentemente los colombianos no somos muy dados a la institucionalidad, entonces esas acotaciones fueron casi que censuradas, diciendo que todo el que pusiera sus argumentos sobre la mesa entonces era un guerrillero, entonces le gustaba que secuestraran y que mataran a la gente. Entonces, cosa que, digamos, el colombiano no entiende. Por demás, me anexo a lo que dice Orlando: el secuestro es una práctica aberrante, una práctica deshumanizante, una práctica que viola cualquier dignidad humana. Entonces me parece que allí hubo también su dosis de Hollywood, su dosis de hacer una operación, digamos, increíble, magnífica, una operación, digamos, milimétricamente adecuada, cual película, y también, digamos, queda sospecha y queda duda sobre los comandantes de ese frente, ¿no? Porque muchos dicen que se vendieron, muchos dicen que se dejaron, digamos, lavar la cabeza y el cerebro por las prebendas que les iba a dar el Estado. Entonces hicieron parte de esa operación en secreto para después recibir beneficios y para después, digamos, estar en un proceso diferente. Entonces me parece importante eso, me parece que lo que plantea José Alberto de lo que dice Uribe frente a Santos, de que Santos no estuvo en esa operación, pues eso se ve por dos lados, ¿no? Por un lado, desconocer otra vez el papel de la institucionalidad, porque todo el referente del gobierno frente a las Fuerzas Armadas tiene que pasar por el ministro de Defensa, y si no, pues se está vulnerando la institucionalidad, se está vulnerando el debido proceso y está tomándose atribuciones de más el presidente de la República, que en ese caso era el señor Uribe. Y por el otro lado es de revivir esa disputa entre Uribe y Santos. Uribe buscar un chivo expiatorio que le ha servido, por lo menos que le sirvió en el plebiscito, que le sirvió en la anticorrupción y que le sirvió en las presidenciales del año pasado, que es buscar pelea con Santos. Entonces me parece que allí no hay nada nuevo, está descreyendo y deslegitimando el papel del que en ese momento fue su ministro de Defensa y que al año siguiente, o a los 2 años siguientes, fue su candidato presidencial. Porque eso es claro, el primer periodo de Juan Manuel Santos es por obra y gracia de Álvaro Uribe Vélez. Entonces me parece que está en esa pugna por tratar de menospreciar el papel que jugó Santos, que no en vano Santos jugó un papel destacado tanto en la guerra como en la paz. No, eso es claro. Los mayores golpes del Estado colombiano en los últimos años a lo que era la guerrilla de las FARC se los debe a el Santos ministro y al Santos presidente. Eso sí, yo creo que no hay duda de ello.
Entonces me parece que aquí lo que hay es, hilándolo con el tema que acabamos de pasar, hay una reescritura sobre el pasado, ¿no? Porque en eso los regímenes dictatoriales, autoritarios y que buscan ser totalitarios son muy hábiles. Reescribir el pasado, reescribir la historia, ¿no? Reacomodar y reajustar ciertos argumentos históricos para mostrarse ellos como los buenos, los salvadores y los redentores frente a la barbarie que existe y existiría más si ellos no estuvieran al mando. Entonces me parece que eso es un ejercicio también de construcción de memoria, de construcción de nuevos relatos en los que el uribismo quiere adentrarse, porque pues ya se ve la designación de el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, una persona que no está preparada, que no es digna para asumir ese reto. Aún así lo ponen porque saben que la memoria y la historia es fundamental, sobre todo para la transición de un país de más de 60 años de conflicto a un país en paz, si se quiere, con garantías constitucionales y con el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana. Unas reflexiones que vienen a razón de lo que ha hecho Sebastián, digamos, este gobierno que habla de la legalidad, que el que la hace la paga, sería bueno reflexionar qué pasa con la violación a los delitos del derecho internacional humanitario y a la violación de los falsos positivos, o sea, esos temas que están ahí ante la opinión pública. Y bueno recordar, después de 10 años de este operativo, qué pasó con Gafas y con el otro guerrillero, que no los vemos reinsertados en la vida civil, no sabemos dónde pagaron la cárcel, dónde estarán, ¿no? Que bueno, además porque se dice que buenos que ayudaron a que ese operativo se cumpliera y esas personas simplemente desaparecieron del escenario. No sabemos, porque debían haber, por el tema de rebelión, de subversión, debieron haber recobrado la libertad ahora cuando hicieron los acuerdos con la guerrilla de la FARC, pero no aparecen por ninguna parte. Sería bueno pues saber qué será de la vida de estos dos señores. Sí, así es. Bueno, estos son hechos que, como dice Sebastián, nos permiten alertarnos sobre lo que se llama la reescritura de nuestra propia historia. Así como no conocer la historia es una trampa para nuestro propio presente, alterar la historia es otra trampa para nuestro propio presente. Aquí no se trata de quién fue el más o menor protagonista. Ambos fueron protagonistas. El primero por ser el presidente en ejercicio de la República de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez. Eso no se le puede desconocer. Él era el presidente y comandante supremo de las fuerzas militares en su momento. Pero tampoco se le puede desconocer a Juan Manuel Santos, quien era su ministro de Defensa en ese momento, su protagonismo. Claro. De hecho, creo que 2 o 3 meses antes es que había ocurrido lo de Ecuador. La muerte de Raúl Reyes, que había generado otro lío internacional con Ecuador, con Correa y también con Chávez en Venezuela, y que el mundo también había rechazado porque consideraban que Colombia estaba invadiendo territorio extranjero, persiguiendo personas nacionales allí en Ecuador. Y Colombia se defendía diciendo que era que los ecuatorianos le estaban brindando amparo y abrigo a los militares, a los guerrilleros de las FARC, como hoy ocurre con Venezuela, que toda la información que circula es que en Venezuela están o han estado siempre los exguerrilleros de las FARC, y ahora permanecen o están allí los guerrilleros que o no se han acogido o se han retirado del proceso de paz. Y esto pues justificaría, entre comillas, que el gobierno entre a perseguirlos en terreno extranjero. Son 2 hechos históricos muy importantes, pero veamos un tercer hecho. El día de ayer la periodista Vicky Dávila, en su programa de la W, no sé si alguno de ustedes lo escuchó, bueno, entrevistó a una persona, ahora no recuerdo el nombre, que hizo unas denuncias muy graves sobre los recursos de Odebrecht en la campaña a la segunda elección de Juan Manuel Santos. Y esta persona habló de 3.850 millones de pesos en efectivo, entregados y circulados en camionetas de alto rango
blindadas que circulaban con la plata en efectivo y, lo más importante, comprometió con nombre propio a, ¿cómo se llama el hijo de Gaviria? A Simón Gaviria, del Partido Liberal, del extinto Partido Liberal, y a Esteban Moreno, un empresario caleño del que siempre se ha hablado. Pero yo traigo este tema a cuento porque a mí sí me llamó mucho la atención, primero, que César Gaviria, el omnipresente jefe del extinto Partido Liberal, nunca hubiera permitido que Humberto de la Calle hiciera coalición con otras fuerzas políticas, sabiendo que lo iba a quemar como el candidato del partido, pero que una vez que se quemó, saliera corriendo, pero inmediatamente a las huestes de la campaña de Iván Duque, entregándose en los brazos de Morfeo, el presidente del extinto Partido Liberal, entregado en brazos de Morfeo, y siempre uno con la suspicacia aquí en la cabeza. ¿Y por qué será que corrió tan rapidito el señor? ¿Qué será lo que tiene que esconder o que pedir que le cobran a cambio de su acompañamiento? Pues ahí lo tenemos. De esto, de Simón Gaviria, se habla hace mucho rato se habla, y aquí en Cali se escuchó en esa misma época que circulaba mucho dinero para la campaña de Juan Manuel Santos en la segunda magistratura, 2014, y hoy todo indica que son 3.850 millones de pesos los que entraron. Mejor dicho, entró la misma plata que entró en el gobierno de Samper en el año 94, porque en el gobierno de Samper se hablaba de 4.000 millones de pesos, y aquí está hablando de prácticamente lo mismo. Estamos como mal de los referentes del extinto. Usted que vino hoy con esa camisa como si fuera torero. No, fue casualidad, claramente, digamos, yo casualidad histórica. desde el año pasado renuncié al Partido Liberal. Hoy. Claro, me parece eso lamentable, pero eso demuestra una vez más un fenómeno que los moralistas no quieren ver, que es el fenómeno de que la corrupción es el sistema. O sea, la corrupción es lo que permea absolutamente todos los procesos institucionales, electorales, políticos, jurídicos, legales, de construcción de norma, de construcción de ley, ¿ya? Entonces va a estar allí siempre la plata de por medio, los intereses de los poderosos, y volvemos, como en algún momento lo dije también en otro programa, a una, digamos, lectura marxista del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado solamente le sirve a los dueños de los medios de producción. Es decir, solamente le sirve a los Santo Domingo, a los Sarmiento, a los Ardilalule, y que estos emporios, estas grandes empresas, estos grandes pulpos empresariales, son los que dictaminan para dónde debe ir el país. Entonces son los que dictaminan que el 2 por mil ya era muy poquito, subámoslo a 3 por mil y llevamos en 4 por mil, en un impuesto totalmente transitorio que ya cumplió 21 años, ¿no? Son los que empiezan a pugnar para que las tarjetas de crédito sigan con la cuota de manejo y no se les quite esa cuota de manejo, que fue la norma que pasó hace unos días. Pues que no pasó. Son también los que impugnan porque hayan estas garantías para los grandes empresarios, son las que no están diciendo que el verdadero problema de la vía al llano entre Bogotá y Villavicencio son las constructoras, son los consorcios, son Coviandes, y Coviandes es una empresa del grupo empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Ya? Son estos grandes emporios los que direccionan al Estado, los que direccionan a los políticos. Y eso no es un secreto. Para la muestra lo que está planteando José Alberto, que Odebrecht, por medio de partidos tradicionales como el Partido Liberal, Simón Gaviria y otro empresario caleño, hayan aportado a la campaña de Santos
2014, pero es que también aportaron para la de Zuluaga 2014, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene un emporio financiero tan grande, tan vasto, pues usted le puede apostar a los dos que mejor intención de votos tengan, y si pasan una segunda vuelta, pues le apuesta a los dos, y en el momento donde cualquiera de los dos llegue, pues los dos le deben favores, y los dos no van a irse en contra de los intereses de sus patrocinadores. Para el ejemplo, las bebidas azucaradas, ya está demostrado que el exceso de consumo de bebidas azucaradas generan problemas de hipertensión, de diabetes, de obesidad, y aún así no se quiso reglamentar eso en meses anteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque afecta a los intereses de Ardila Lule, ¿ya? Que es uno de los patrocinadores del uribismo y del señor Duque. Entonces me parece que aquí todo se hilvana y es una ceguera, digamos, auspiciada, una ceguera convenida de los grandes medios de comunicación que, oh sorpresa, también son de los grupos empresariales poderosos de Colombia, también es de algunos líderes de opinión y también es obviamente los políticos. Entonces todos están bajo un mismo esquema, bajo un mismo sistema en el que el poder económico se reproduce mediante artimañas y artilugios institucionales y políticos. Entonces me parece que lo de Odebrecht que sacó ayer Vicky Dávila, volviendo al tema que plantea José Alberto, pues es simplemente un ejemplo más, es un caso del gran sistema, y recordemos que la señora Vicky Dávila también ha tenido contratos con grupos de medios que están vinculados a estos grupos empresariales. Entonces al final todo termina siendo yendo a la misma dirección, y la culebra no se muerde la cola, ya todos van a apuntar hacia la misma línea en la que los intereses de los privilegiados, los intereses de los grandes dueños de los medios de producción, pues siguen estando bien resguardados. Yo creo que debe ser cierto que ingresaron 3.850 millones de pesos al Partido Liberal, a Simón Gaviria, mucho más para financiar la campaña de Santos 2014. Como es conocido que han ingresado a muchas otras campañas, que ingresaron por Odebrecht 50 millones de dólares, así lo dijo Gustavo Petro en el debate que hizo en el Congreso de la República, y resulta que ese debate lo opacaron, mostrando pues que Petro había recibido 20 millones, una chuspita por ahí, yo no sé en qué año, que le llegaron para financiar una campaña que ocurrió hace muchos años. Entonces ahí es donde está la proporción, o sea, como los medios de comunicación tapan y sacan a la luz una cosa pues que es irrelevante para no mostrarnos lo que muy bien hemos Sebastián acá, que la corrupción corrompe todo el sistema político. Y la financiación de las campañas viene desde hace muchos años, por empresarios, por narcotráfico, por toda parte. Miren nomás las alcaldías locales, lo que pasa en Buenaventura, lo que pasa en muchas partes, que esas alcaldías han comprado por el cacique, por el narcotraficante de turno, el dueño ahí, y se apropian del poder estatal. Así ocurrió con Colombia, se han apropiado de las campañas desde Samper, porque usted muy bien lo recordaba ahora, Samper, todo lo que generó el proceso 8000, toda la corrupción, y Odebrecht. Recordar que el actual presidente de la República estuvo en Brasil y dice muy cínicamente que él salió a orinar cuando estaban hablando del tema. Entonces, mire, y no pasa nada con esa investigación en absoluto, seguramente lo van a esconder, como todo lo que ha ocurrido con el tema de Odebrecht, porque hasta ahora solamente escuchamos los debates que hace en el Congreso de la República, porque el señor exfiscal general de la Nación, el señor Néstor Martínez, se encargó de encubrir todo, lo llevaron allá para que tapara todo, para que no descubriera absolutamente nada. El Consejo Nacional Electoral dejó prescribir eso y no pasa absolutamente nada. Siempre todo el tema de la corrupción que corroe el sistema político está por encima, pero al final no pasa nada porque la justicia no llega a investigar. Aquí simplemente detienen al que vende empanadas por ahí en la plaza pública, o al que se está consumiendo licor en el parque público, porque para eso está la policía, para reprimirlo, para eso es el estatuto ese pues de la policía, pero no pasa absolutamente nada con la corrupción a alto nivel, porque preguntémonos, efectivamente esos escándalos han servido para que alguien esté de los que deben ser del poder en la cárcel. No, han cogido a los pequeñitos allí, inclusive se ha muerto mucha gente tratando de denunciar eso y no pasa absolutamente nada. Eso le hace recordar a uno lo que decía Vargas Vila, y que por eso mucha gente, Vargas Vila, perdón, que era una persona que decía que había que acercarse a las urnas simplemente para
dañarlas, y que nosotros no debíamos confiar en el sistema electoral, que no votar, llamar al no voto, y por eso la gente no confía efectivamente en las instituciones por todos esos temas de corrupción, y por eso no participa. Eso le hace mucho daño a la democracia y a la credibilidad de las instituciones. Yo sí creo que ojalá eso de Odebrecht llegara hasta el final. Gustavo Petro siguiera en el Congreso de la República investigando, que la Fiscalía actuara como actuó en el Perú. Es que en el Perú, ¿cuántos presidentes se cayeron? El actual presidente o el que fue elegido, y se cayó otro presidente porque la Fiscalía se investiga. Aquí no investigan absolutamente nada, a pesar de todas las evidencias que existen. Muy bien, pues sigamos mirando estos casos, es solamente para que usted, amable televidente, revise y compare, contraste. Estamos en manos de un sistema político que no podemos controlar. Definitivamente el poder económico transnacional, en este caso, termina poniendo presidentes. Sí. Ni siquiera es el poder económico local, no es que sean los millonarios del país los que digan, bueno, vamos a poner nosotros este $1.000.000, sino que los ponen contratistas muy grandes, en este caso brasileros, que ya sabemos, está comprometida esta empresa brasilera en hechos de corrupción de gran calado, como mínimo en 11 países de América. 11 países, es decir, ha tocado a Argentina, ha tocado a Chile, ha tocado a Paraguay, ha tocado a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Venezuela, a México, a Guatemala, a Panamá. Es decir, está metido en todo el continente, el subcontinente, y hay que notar que fueron la justicia americana la que abrió la caja de Pandora, no fue la justicia ni colombiana, ni peruana, ni chilena, ni argentina. Si la justicia americana no hubiera tenido la capacidad de investigación que le permitió abrir esa caja y mostrar que habían líos que comprometían a políticos de Colombia, políticos de Ecuador, políticos de Perú, hoy posiblemente ningún país estaría conociendo cómo se han financiado las campañas políticas de la última década. Y ahí hay un dato muy concreto de cómo la clase política está sometida al capital transnacional, ni siquiera al capital local. Pero bueno, como estamos haciendo un repaso de noticias relevantes, ayer hablábamos aquí en este mismo programa con usted, Sebastián, del caso de los líderes sociales, a propósito de que a la señora Yarley Velasco en Montes de María le ha llegado una nota donde le dicen, se va de aquí porque usted es la que sigue en la lista después de María Pilar Hurtado, y le va a pasar a su hijo lo mismo que le pasó al hijo de ella, más o menos. Bueno, el periódico El Espectador, en la emisión de hoy, dice que por considerarlo de interés para, digámoslo, refrescar la historia de los colombianos, decidió publicar la lista de amenazados de muerte que encontraron en la chaqueta del médico Héctor Abad Faciolince cuando fue Héctor Abad Gómez, perdón, cuando fue asesinado en agosto del 87. En el momento del levantamiento del cadáver, algunos miembros de la Fiscalía del CTI encontraron una lista, y la lista era: la siguiente lista corresponde a las personas sentenciadas por las fuerzas militares, y su caracterización, año 1987, mucho antes que se hablara de falsos positivos, pero época en la que se exterminó a la Unión Patriótica y todo lo que oliera a progresismo, izquierdismo o derechos humanos. Todo aquel que medio tuviera una actitud de apertura era automáticamente sindicado de ser peligro para el establecimiento. Voy a leer los nombres para que ustedes comenten este significado de este hecho a la luz de lo que está pasando hoy. En la lista estaba Eduardo Umaña Luna, muerto, que a la poste fue asesinado.
Eduardo Gran Umaña, penalista. Eduardo Umaña Luna, padre de Eduardo Umaña Mendoza, no, perdón, hijo de Eduardo Umaña Mendoza, era un abogado penalista, defensor de derechos humanos, defensor de sindicalistas, defensor de campesinos, porque había aprendido este oficio al lado de su padre, que fue un contemporáneo de Orlando Fals Borda, y que con Orlando Fals Borda y otros líderes e intelectuales de la época trabajaron mucho por el campesinado colombiano en las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado. Iván Marulanda Gómez, que en ese momento era dirigente del nuevo liberalismo. ¿Y es senador ahora por los verdes? Es el senador del Partido Verde, el que toman las fotos con Antanas Mocus con alguna frecuencia. A él lo sindicaban sujeto de cuidado por sus críticas al Ministerio de Defensa y coqueteos con la extrema izquierda en el Parlamento. General retirado José Joaquín Matallana, es decir, un propio militar, tal cual como pasa hoy. Hoy el ejército está buscando a los militares que le dijeron al New York Times que se están de nuevo alimentando a los falsos positivos. Pues este, que había sido general de la República, excomandante de las fuerzas militares, lo tildaban de agente de la Organización de Militares Latinoamericanos por la Democracia, traidor al honor militar y enemigo de la institución. Mayor retirado Gonzalo Bermúdez Rossi, crítico de las Fuerzas Armadas, en su libro El poder militar en Colombia, lo consideraban traidor al ejército de la patria. Marilú Pozo, artista de Cali, activista comunista, agitadora de la subversión en círculos de la sociedad caleña. Carlos Vives, El artista, el cantante. actor de TV, en ese momento era más conocido como actor, elemento disociador en el arte y la cultura, participó en el 9º Festival del periódico comunista Voz Proletaria, peligroso por simpatía popular. Edelmiro Franco, periodista, serviprensa, micrófono de la subversión armada. Ligia Riveros, periodista, revista Cromos, reconocida entrevistadora de líderes terroristas, creadora de mala imagen a la institución, o sea, al ejército. Vicky Hernández, actriz de teatro y televisión, altoparlante de las FARC-UP, creciente imagen de simpatía entre el público. Hernando Corral, trabajó en la subversiva revista Alternativa, responsable de la más imagen de actuaciones del ejército. Fue asesinado. Hernando Corral. Claro. Alfredo Vázquez Carrizosa, presidente del Comité de Derechos Humanos en Colombia, falso demócrata, idiota útil del comunismo, renegado del Partido Conservador, peligroso como miembro del gobierno provisional revolucionario de las FARC-UP. Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Derechos Humanos en Antioquia, médico auxiliador de guerrilleros, falso demócrata, peligroso por simpatía popular para elección de alcaldes en Medellín, idiota útil del Partido Comunista Colombiano UP. Jaime Pardo Leal, jefe político de la guerrilla en Colombia, cuando fue juez liberó irresponsablemente terroristas del ELN, presenta mayor peligro por su audacia en los medios de comunicación y simpatía nacional. Asesinado. Asesinado. Eduardo, aquí hay varios asesinados. Claro, sí. Eduardo Díaz, párroco de Barrancabermeja, auxiliador de guerrillas en el Magdalena Medio, responsable de todos los paros cívicos. Jorge Carrillo, creador de la comunista CUT, Central Unitaria de Trabajadores, representa gran peligro de ideas extremistas en el sindicalismo colombiano. Clara Nieta Ponce de León, ex embajadora en Cuba y miembro del Comité de Derechos Humanos, agente del comunismo cubano, calumniadora de las Fuerzas Armadas. Cecilia Muñoz, dirigente en Cali de la ANAPO y del M-19, impulsora de invasiones de tierra, aliada de comunistas. Apolinar Díaz Callejas, abogado, dirigente Comité de Derechos Humanos, apologista de ideas subversivas en la prensa. Carlos Valencia, consejero de Estado, peligroso por saber muchas cosas del Palacio de Justicia. Ojo, peligroso por saber muchas cosas del Palacio de Justicia. ¿Quién es? Carlos Valencia, que fue consejero de Estado, enemigo declarado del Ejército y fiscalizador de nuestras actuaciones. Jorge Chil, economista y periodista del Espectador, sujeto inmoral, idiota útil de la subversión. Patricia Lara, periodista,
amante de guerrilleros, agitador en sus escritos de la subversión armada. Alberto Aguirre, periodista, profesor universitario, formador de calumniadores de la institución armada. Carlos Jiménez Gómez, ex procurador general de la Nación, uno de los más severos críticos del estamento militar. Las Fuerzas Armadas lo consideran uno de sus mayores enemigos. Esta es la lista que José Alberto encontraron. Tejada, director del programa Esta informativo es la Nuestra lista Gente. que encontraron en la chaqueta de Héctor Abad Gómez ¿Pero cómo lo encontraron? O sea, cuando lo asesinaron. en el levantamiento del cadáver. ¿Y por qué se lo dejaron allí los que lo asesinaron? No, seguramente lo que dice es que él la cargaba. Ah, él la cargaba. Y Héctor Abad, hijo, siempre ha dicho lo mismo, que su padre encontró esa lista y encontró un poema que después fue sujeto de un debate entre intelectuales y poetas. Esos dos papelitos los encontró en la chaqueta de su padre, ¿sí? Pero esto lo estoy trayendo a cuento porque miren ustedes, estamos hablando, ahí no eran líderes sociales de territorios ni líderes retirados. políticos, ni guerrilleros, son personas eran académicos, eran intelectuales, periodistas, eran curas, profesores. eran profesores universitarios. Dios mío. Hoy, ya más allá de este tipo de personas, van es por los líderes que están allá en los extramuros del país, los de Tumaco, Montes de María, Tierra Alta, Catatumbo, Putumayo, etcétera. Esto es una práctica que ha sido reiterativa, sistemática en Colombia. Comentarios. No, pues uno se queda aterrado de escuchar las definiciones que dan allí de personas, digamos, demócratas, abogados, juristas, académicos, profesores, que lo único que hacían era presentar debates sobre la situación de derechos humanos en Colombia, sobre la violencia y defender a la gente del común. Que eso, digamos, esas tipificaciones, esas calificaciones que hacen los servicios de inteligencia del Estado, en el tiempo creo que era el B2, pues que afortunadamente lo acabaron. Se imagina hoy, pues, qué estará pasando si en ese tiempo teníamos un régimen, digamos, un poco blando ahora, con un régimen duro, como se dice. ¿Qué pueden pensar de aquellos que militan en el Partido Comunista, con el Alfaro, que estuvieron amnistiados? Esta lista la publicó el periódico El Espectador, ¿no? No la publicó ningún periódico comunista. No, claro. No, y es cierto, o sea, de verdad, pues que en ese sentido descalifican a los líderes de la oposición, y eso lo hace el ejército. Yo creo que lo que aquí hay que cambiar, y hemos logrado, y no se logró la Constitución del 91, perdón, es democratizar de alguna manera las Fuerzas Armadas. Lo que comentamos ahora sobre ese debate que se presentó por la liberación de Ingrid Betancourt y todas esas personas, ¿cómo se hizo? O sea, ¿cómo actúa los servicios de inteligencia? ¿Cómo actúa la policía? Este es un buen debate que en Colombia nunca ha querido asumir, obviamente por los temores que dan. Una lista de esas, lo único que la genera uno es escozor y miedo. Se imagina, pues, de esas personas tan reconocida trayectoria, ¿qué podrá pasar con otras personas? ¿Cuáles serán los calificativos que tienen? Por eso aparecen por ahí muertos, y esa polarización, eso es lo que lleva a las redes sociales, lo que hace el uribismo, generar ese odio, llegar a la violencia para exterminar al contradictor, no para acabarlo políticamente, sino para eliminarlo físicamente. Y lo que genera tanta violencia en nuestro país. Yo creo que eso, de alguna manera, en algún momento, habrá que hacer un gran debate sobre lo que son las Fuerzas Armadas, los que han sido y lo que representa para el país. Y en eso está el tema de los falsos positivos. Y en eso está el tema de la JEP. Por eso el gran temor a la JEP, porque los mismos militares van allí a contar todas esas atrocidades, qué pasó, por qué la violencia, dónde generó. Conocer la verdad es importante en Colombia para lograr que haya democracia. Si no logramos conocer la verdad, en ningún momento podemos cambiar este sistema y lograr que efectivamente haya gobiernos democráticos. Eso enmarca, Orlando y José Alberto, lo que fue la guerra sucia en Colombia. La década de 1985 a 1995, más o menos, en la que no solamente los sectores estatales, no solamente la fuerza estatal y la paraestatal también, porque ahí también hubo muchas manos paramilitares que empezaron a tener mucho asocio con agentes del Estado, sino que entra ya consolidada, como lo hablábamos ayer, una nueva fuerza, que es la fuerza del narcotráfico. Entonces está la fuerza de por sí del establecimiento, que siempre, digamos, hay unos lectores del Estado, unos autores de historia política que han catalogado al Estado colombiano como un Estado genocida. Entonces, este Estado que no, digamos, tiene problema en mancharse las manos, también una fuerza creciente nueva
que está alineada con ciertos intereses del Estado, pero que es paraestatal, que es paramilitar, que son todos estos bloques de autodefensas, y el narcotráfico, que tiene sus propios intereses y que aportó mucho también a la persecución y asesinato de muchos líderes de opinión y de muchos grandes pensadores intelectuales y muchos personajes relevantes en la historia de Colombia, entre ellos Guillermo Cano, ¿no? Gran periodista. Entonces entra todo esta tercería de grupos armados, legales e ilegales, para empezar a darle bolillo, si se quiere, en sentido figurado, aunque en sentido real es darles bala, a todos los que manifestaran una opinión diferente, a todos los que no estuvieran alineados con el poder en pleno. Es que no solamente era una que otra discrepancia, no, era que tenía que estar alineado al poder en pleno. Miren, ¿qué peligro puede representar un Carlos Vives, ya, frente a eso? O sea, no es... un general como Matallana. Un general, digamos. No es que vayan en contra del gran contradictor, del gran crítico, sino el que no tenga ese mismo lineamiento hasta en los matices más ínfimos, ¿ya? Entonces eso es obviamente un estado de cosas esquizofrénico, ya, demencial, que el que no piense igual que yo, o sea, tiene que ser igual, tiene que ser idéntico, único. Tiene que ser único, sin matices, sin críticas, sin tonalidades, no, eso mismo. Entonces es enemigo. Entonces, claro, allí entramos eso, y eso se fue dando en la cultura, o sea, todo el problema de la corrupción, del narcotráfico, del conflicto, para mí sigue siendo un problema cultural, sigue siendo de no tolerarnos, de no entender las ideas del otro, de no entender la verdad, de no entender que lo que yo hice también está mal, lo que yo hice afectó a otro. Entonces, dentro de eso, pues, claro, me sorprende no ver, por ejemplo, a Carlos Gaviria en esa lista, que era profesor reconocido en ese momento de la Universidad de Antioquia y coequipero de Héctor Abad Gómez, en ese momento, entonces... de Héctor Abad Gómez en el Comité de Derechos Humanos, ¿ya? Es sorprendente la cantidad de personajes, una cosita, Sebastián, que se nombró allí. Y José Alberto, es que cómo, digamos, las Fuerzas Armadas centra toda su atención en estos académicos, esas personas que debaten sobre la democracia y no en los delincuentes, en los terroristas, en el narcotráfico, en la corrupción, o sea, mirando el enemigo interno. Siempre hemos dicho que, o sea, el enemigo interno son los intelectuales, los que debaten al sistema y no los que lo corren por dentro, que son el narcotráfico. O sea, ahí no dicen nada sobre el narcotráfico, sobre los que se roban en los barrios. O sea, no persiguen el delito, persiguen a la gente por sus ideas. Está claro, persiguen a la gente por sus ideas y no al terrorista, no al que ejecuta acá los hechos criminales. Sí, frente a eso, Orlando, estoy totalmente de acuerdo. Entra entonces esa tesis de historiadores, de intelectuales, en la que sostiene que el Estado colombiano es un Estado genocida. ¿Genocida de quién? De aquel que piensa diferente políticamente al establecimiento, ¿ya? Posiblemente podríamos tildar de izquierda, pero no necesariamente. Defensores de derechos humanos, líderes que buscan la verdad, líderes que buscan restitución de tierras. El Estado colombiano se ha comportado como un genocida frente a eso, y ha sido un genocidio por razones políticas. El primero y único en todo el mundo y en toda la historia del siglo XX que se ha dado. Así es. Bueno, amables televidentes, estas reflexiones, estos comentarios que hacemos tienen el único propósito de darle elementos de juicio a usted. Aquí nadie está pontificando porque nadie tiene la verdad revelada, nadie tiene la capacidad de decir es así como yo lo digo, que es la realidad. Pero intentamos interpretarla, intentamos cuestionarla para que cada quien la digiera y la valide, si está o no de acuerdo, si le parece o no. Pero mire usted, yo quiero cerrar haciéndole notar que todo ese esquema de pensamiento único, de totalitarismo ideológico, o sea, tú piensas como yo o no piensas, tú piensas como yo o no actúas, tú piensas como yo o no perteneces a, o no vives, ojo,
no está representado y reflejado únicamente en las acciones del Estado a través del gobierno central y de las fuerzas políticas y militares del gobierno central. No. Está representada en nuestra casa. Está representado en nuestro oficio. Orlando Riascos, quien hoy me ha acompañado en este programa, me contó antes de comenzar el programa que ayer había tomado un taxi y hablando con el taxista, un señor mayor de... la semana pasada tomó un taxi el día del paro de los taxistas y un señor mayor de edad, taxista también, estaba rabioso con los taxistas. Orlando le abrió un debate sobre el tema y el señor simplemente paró su carro y le dijo, se me baja del carro. Ahí está el totalitarismo ideológico, en ese tipo de actuaciones. Él no mandó a matar a Orlando. Él tampoco le sacó un arma. Pero la sola actitud de excluir significa totalitarismo ideológico. Y eso es lo mismo que seguramente hacemos muchos en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros sitios de trabajo o en nuestros sitios donde vamos a hacer nuestras tertulias. Comienza alguien a poner una posición diferente a la nuestra, puntos de vista distintos, y nosotros o lo insultamos o lo excluimos, o a veces lo echamos literalmente del entorno porque este es un indeseable. El totalitarismo ideológico no lo hace solamente el ejército, no lo hace solamente la policía, no lo hacen solamente ciertos agentes del gobierno. El totalitarismo ideológico está en los tuétanos de todos nosotros. Ese es el gran problema que tiene Colombia, que somos una sociedad maniquea, una sociedad que considera que o eres bueno o eres malo, pero no le da la oportunidad al que piensa y actúa distinto a que nos muestre sus facetas más nobles, más proactivas, más promisorias, porque nosotros, antes de que nos la demuestre, ya lo hemos condenado o al ostracismo, a la expulsión o a la desaparición. Así que dejemos de rasgarnos las vestiduras porque el ejército mata gente. Claro que hay que cuestionarlo y eso es inadmisible, pero nosotros todos los días matamos ideológicamente a mucha gente. Tal vez usted no habrá matado ayer u hoy a su propio hijo o a su propio hermano o a su propio cónyuge o a su propio padre o a su propio primo o a su propio vecino porque no le parece que lo que piensa es correcto. Piénselo, repiénselo y sígalo pensando. Buenos días.